Hola, buenas, soy Karen Urra y esto es Cupal Unimedic, un espacio en donde podrás escuchar hablar a médicos y un par de periodistas sobre todo tipo de temas que están en boca de todos. Buenas noches. Queremos hablar hoy día respecto de la importancia de los servicios de urgencia de los hospitales. Nosotros estamos ubicados en la comuna de Independencia. Frente a nosotros está el Hospital San José, que es quien recibe la zona norte de nuestro país. La zona norte, digamos, desde Coquimbo para acá, los derivan al Hospital San José con una alta demanda. Muchas veces la gente se queja de que no los reciben, no los atienden. Bueno, queremos aclarar que la urgencia del Hospital San José, como la urgencia de todos los establecimientos públicos y privados de las clínicas hospitales, es justamente para eso, para atender urgencias, casos de vida o muerte. No dolores de estómago, no resfriados, no dolores de cabeza, no venir con la caña de un fin de semana de copas, no, ni siquiera un corte de una mano que se puede ver de manera ambulatoria en algún centro médico como el del nuestro, por ejemplo. Es situaciones de riesgo vital. Y bueno, estamos con Karen, con nuestra periodista, y estamos con la doctora Liz Bielma, para que ella nos cuente, porque hemos recibido acá nosotros en consulta no solamente pacientes de medicina general y situaciones no tan complejas, sino que también situaciones muy complejas en donde, apoyadas por exámenes y ecografías, hemos logrado determinar diagnósticos que son complicados, y mediante un informe hecho por la doctora o el doctor o cualquiera de los doctores de acá, hemos remitido al servicio de urgencia del Hospital San José, en donde lo han hospitalizado y le han salvado la vida y los han recibido gracias al informe y a la información detallada de nuestros profesionales. Bueno, buenas noches, Liz. Buenas noches, don Claudio. Buenas noches, Karen. Buenas noches a toda la audiencia. Pues sí, en efecto, hay que resaltar la importancia y las funciones que tienen nuestros servicios de urgencia a nivel de los hospitales, ya que, como decía Claudio, estos servicios de urgencias están destinados a atención de patologías en pacientes con riesgo vital, urgencias, o sea, pacientes que ameritan una atención rápida, una atención de inmediato para resolver la situación que se le esté presentando en el momento, ya que de eso depende su vida. Lamentablemente los sistemas de atención de urgencias muchas veces se ven colapsados por pacientes que no ameritan una atención de urgencia. No es que un dolor no sea importante, no es que de pronto esta persona no tiene razones para ser evaluado, sino que puede ser evaluado en un servicio diferente, como por ejemplo en el SAPU, o como por ejemplo tenga alguna condición que pueda ser visto en consulta de morbilidad en su CEFAM correspondiente. Entonces hay que saber catalogar lo que son las emergencias. ¿Ya? Nosotros acá hemos tenido pacientes que han venido por situaciones de urgencia, que quizás por desconocimiento o sencillamente porque necesitan una atención rápida, vienen directamente al centro y se atienden, y hemos logrado detectar, por ejemplo, casos de colecistitis, que son pacientes con inflamación en la vesícula, que generalmente son a causa de cálculos, y que si bien es cierto, esto es una patología que pudiera manejarse de forma ambulatoria y planificarse, porque por ejemplo entra dentro de las garantías GES, en donde se pueden operar planificadamente. También sabemos que con el tema pandemia estas garantías habían estado suspendidas y estas cirugías habían estado pausadas. Pero cuando se presenta la emergencia, cuando ya el paciente presenta fiebre, cuando presenta un cólico biliar persistente, por ejemplo, o presenta inflamación de su vesícula, cosa que podemos ver, por ejemplo, en la ecografía, con los exámenes de laboratorio, ya esto es un paciente que amerita resolución de urgencia. En mi caso me ha tocado ver en 3 oportunidades pacientes en estas condiciones, que los he remitido para la urgencia del hospital, con su respectivo informe, con el estudio de ecografía, de hecho de inmediato, y
efectivamente los han hospitalizado y los han operado y han salido airosos de su patología, así como patologías quirúrgicas como la apendicitis, entre otras, ¿no? Tengo conocimientos también de pacientes que hemos visto en conjunto con el doctor Márquez, donde han tenido compromiso respiratorio, por ejemplo, pacientes que vienen con síntomas respiratorios y resultaron ser COVID positivos y han estado hospitalizados durante largo rato en el hospital. Pero que efectivamente, gracias a una atención oportuna, pudieron salir airosos de su patología. Y con esto de, igual hay que tener en cuenta de que uno cuando va al Cefam, va a urgencias, hay una tablita que ve como por orden de ya. Tú tienes tantas horas para esperar porque no eres paciente urgente. Pasan como a, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Categorización. Y de ahí hay que tener en cuenta, pues, que si te dicen que no, según tus signos vitales no estás tan mal, por decirlo así, no vas a esperar. Una vez me ocurrió a mí que yo andaba me dolía la cabeza. Esto fue antes de la pandemia. Y a mí me dolía la cabeza acá. Y por dolor de cabeza, a mí nunca te pasan rápido. Y me pasaron demasiado rápido. Me tomaron examen de sangre, todos los exámenes posibles. Y yo creo que fue por tema de esto. ¿Puede ser? Claro, por supuesto, porque recuerda que uno de los síntomas que produce el COVID es precisamente el dolor de cabeza, aparte del malestar general, de los síntomas respiratorios, pero uno de los primeros que se pueden presentar es el dolor de cabeza, que suele ser muy intenso. Entonces, ante estos casos, generalmente los pasan de primero, incluso tratan de aislarlo del resto, porque de esta manera han detectado casos que son sintomáticos leves, entre comillas, que han resultado positivos. Entonces quizás por eso están priorizando el tipo de atención que se está dando, ¿ya? Pero lo importante que hay que dejarle a la población en general es que no son atendidos porque al médico no le provocó, o porque el personal no le agradó, o porque no le cayó bien, no, sino que sencillamente uno tiene como médico que priorizar quién es el paciente que necesita la atención de forma más inmediata. Yo trabajé en urgencias durante muchos años y siempre teníamos el mismo problema. Claro, tienes pacientes que todos de alguna manera necesitan la atención, pero tú tienes que, a pesar de que tengas una fila y tengas personas horas esperando afuera, tienes que entender que si llega, por ejemplo, yo trabajaba en el servicio de cirugía, entonces si te llega un paciente con una herida por arma de fuego, ese paciente tiene que entrar primero, así tengas, no sé, otro en espera desde hace 10 horas o más. Entonces, porque su vida corre más peligro que el de otro. Entonces, es difícil, es complejo explicarle tú esto a un paciente que tiene un dolor, que tiene una molestia, que tiene algo que le aqueja, porque para ese paciente su dolor es prioridad. Y mucho más esto se ve en los servicios de obstetricia, porque estamos hablando de una mujer que está embarazada, que llega otra que también está embarazada, entonces que su guagua también corre peligro. Entonces es como complicado tú explicarle a una persona, ya vas a tener que esperar porque este va primero que tú. Entonces es ahí donde se empiezan las confusiones. O igual de esto que cuando uno va a urgencia de repente ven a gente con lesiones o niños con lesiones, y yo siento que igual acá hay urgencias, o sea, en todos los países hay urgencias traumatológicas, como el traumatológico que está acá en Santa Ana, si no me equivoco, y la gente los lleva a las postas de donde vivo yo, de las postas así, y se genera acumulación de gente que no debería ir a ese lugar, sino que debería tratarse en el Cefam, en el traumatológico, y así se demora más y más y más. Una vez tuvo mi mamá tenía fiebre, dolor de estómago y le salían manchitas, y estuvimos un día entero en el hospital y nos quedamos a dormir porque ya era muy tarde. No nos podíamos ir, pues. Sí. Urgencia, claro, porque no es de urgencia. Manchitas, no te vas a morir por las manchitas, te pueden picar, no sé, pero no te vas a morir. Entonces hay que ser bien comprensivo. Es estresante para los paramédicos. Es muy estresante para los paramédicos y para los profesionales de la salud, los guardias que están ahí en la entrada de la urgencia, ver una montonera de gente que se les acumula y que empiezan a demandar atención,
y normalmente estas cosas van subiendo de tono y comienza a haber un poquito más de violencia. Entonces hay que darle un poquito de comprensión a ello. Como yo les digo a los colegas médicos, que se enajenan, ellos mismos se enajenan y comienzan, bueno, a tener actitudes que, bueno, que son comprensibles, de no recibir gente o hacerlas esperar exprofeso para hasta que se vayan. Pero bueno. Bueno, en ese sentido, don Claudio, yo difiero un poco, no sé, pero por lo menos como médico, nunca he podido tener ese criterio de dejar a alguien esperando sencillamente para que se vaya, ¿no? Sino que cuando alguien queda esperando durante largo rato es porque sencillamente he tenido que estar ocupada con otros que lo ameritaban antes. Y eso es lo que le decía a Karen hace ratito. Es muy difícil que tú le digas a una persona que tiene, por ejemplo, un cólico renal, que es algo que se puede sencillamente manejar acá a nivel ambulatorio, a nivel de un SAR o de un SAPU, que se coloca analgésico, pero es algo que produce un dolor muy intenso, y para a ese paciente en particular, ese dolor es su prioridad. Entonces, yo tengo un dolor muy intenso, ¿cómo no me van a atender? Y el detalle está en que de pronto ese médico tiene a pacientes que tienen un infarto en evolución, o pacientes que tienen una patología quirúrgica que haya que operar de emergencia, entre otras serie de cosas, o por ejemplo una embarazada que tenga una preeclampsia que hay que hospitalizarla, en fin, o sea, muchas cosas que pueden ser aún más graves, y que por esa razón no quiere decir que ese cólico renal no sea importante, sino que no me da tiempo, o sea, humanamente no tiene dos manos con las que puedes tratar de resolver en la medida de lo posible, y priorizar a la gente. Entonces uno, el médico o el personal de salud, peca por inhumano, porque tú tienes que de alguna manera juzgar o prejuzgar si ese paciente tiene algo que puede ser de gravedad o no. Y en ese caso también suelen ocurrir errores, en el sentido de que la persona que clasifica antes al paciente puede ver un paciente que tiene un dolor, por ejemplo, un dolor en la guata, y que no es un dolor tan fuerte, y que bueno, que espere, y resulta que en esa espera de, no sé, de 12 horas, de 10 horas, de un día o más, resultó ser que ese paciente lo que tenía era una apendicitis que estaba en evolución y nadie lo tocó. Entonces, cuando por fin el médico lo toca, ya el paciente está con una peritonitis que hay que correr, y que de pronto ese paciente, que podía haber sido atendido antes, se complicó. Claro, no estoy echando la culpa al tema de que si alguien lo clasificó mal o no, sino sencillamente es que la alta demanda implica que hay un esfuerzo sobrehumano por tratar de darle atención a todas estas cosas. Y si se pudiera realmente tener una clasificación efectiva, es posible que estos pacientes no tengan por qué llegar directamente al servicio de urgencia, sino que sean efectivamente tratados antes de llegar a un servicio de urgencia. Lo otro que quería decir, acotar a lo lo que fuimos de saber a la urgencia, es que pasó a categorización, y detrás de ella, como en el San Juan de Dios, hay mucha gente que vive en la calle, y obviamente hay gente que no se come y todas esas cosas. Y habían unos tipos que hacían que estaban vomitando, o sea, se metían los dedos en la boca delante de todo para que los pasaran a que les dieran suero. Y ellos pasaron como 2 horas después de mi mamá, y pasaron antes que ella, siendo que obviamente en categorización se deben haber dado cuenta que ellos no tenían nada, por decirlo así. Sí, pero como te digo, es muy difícil, porque tú puedes o sea, uno trata de prejuzgar, o de por lo menos de clasificar a simple vista, porque no tienes tiempo de evaluarlos a todos para saber si realmente tiene algo o no. ¿Ya? Tienes que clasificar quién va a pasar primero para saber qué tan grave está. Entonces tienes una persona que está vomitando, ¿cómo tú puedes de pronto decir, mira, si esta persona realmente se estaba provocando el vómito de forma voluntaria? No puedes, sencillamente nada, tienes que pasarlo y tienes que atenderlo, porque está en una situación delicada en ese momento. Y bueno, las causas de ese vómito uno no sabe por qué puedan ser, pero puede producir una descompensación a este paciente que me amerita una hospitalización más larga. Entonces, ¿qué puedo tratar? De resolverlo lo más rápido posible para poder atacar a los demás, o ocuparme de los demás, mejor dicho. Sí, y de igual manera se nota, siento yo como que yo nunca he ido a un centro médico particular.
o sea, cuando chica, pero ahora como que más asisto a lo que es posta y esa cosa. Y igual hay ignorancia de parte de la gente de repente ir al Cefam. Y al Cefam va por horas que son patologías que no son como de urgencia, por decirlo así. Y yo veía gente que iba con cosas de urgencia. Y más bien uno se equivoca y todo eso. Y yo siento que debería haber como una culturización de parte del gobierno, Exactamente. propaganda y cosas así, que no hay. Lo que pasa es que cuando tú haces que los sistemas sean tan complicados, porque a la final quieres categorizar tanto o clasificar tanto con subclasificaciones, que a la final la gente no entiende para dónde tiene que ir. Entonces, si tú haces que la cosa sea más simple, incluso desde el punto de vista visual, porque yo he visto aquella cartelerita que tú dices de la urgencia y todo aquello, pero la gente no entiende eso. Yo tengo un dolor que me está matando, yo no me voy a poner a leer esa cartelera, así de simple. Entonces, si tú culturizas, como estás diciendo, a la población y le explicas de forma más fácil, no le das tanta vuelta a un mismo tema, quizás la gente puede entender que si yo tengo un dolor muy fuerte me voy a ir directo al sapo, ¿ya? O si tengo un dolor así asado, voy al sapo, porque de pronto en el sapo el médico lo va a evaluar, le va a poner algo para el dolor, se lo va a calmar, y si es de irse a su casa se va, pero si es de referirlo a un hospital, lo va a referir y lo va a derivar, ¿ya? Ese es como que el deber ser, ese es el deber ser de todo. Pero a la final de cuentas, si yo voy a ir a un sapo donde no me resuelven y resulta que a la final voy a terminar teniéndome que ir al hospital directo, la gente entiende que mejor me voy al hospital directo. Y uno como médico, tú no le niegas la atención a nadie, sencillamente tienes que atenderlo y ya, o sea, venga por algo simple o no venga por algo simple. Me ha tocado ir muchas veces al servicio de urgencia al Hospital San José, y he estado compartiendo un par de horas allá con los médicos y viendo el trabajo fundamental que hacen. Y bueno, como estoy de mirón, digamos, viendo cómo trabajan, me he dado cuenta, bueno, lo difícil que es, lo coordinado que trabajan y el esfuerzo que le ponen. Y ante eso he visto las camillas, las instalaciones, los baños, los biombos, las máquinas, que tienen máquinas, tienen biombos, tienen camillas, tienen instalaciones, tienen baños de primer nivel, de primera calidad, digamos. Buena quincallería, buenas llaves, buenos baños, las paredes bien hechas, construidas, camillas españolas, carísimas, automáticas, y a veces muy maltratada por los propios pacientes, muy maltratada también a veces por el mismo personal del hospital, que reitero, el trabajo extenuante que realizan hace que uno se enajene, y lo que para otros es grave, es difícil, que hay que preocuparse. Cuando tú te enajenas, te pones ciego y no les das importancia y le echas para adelante. Eso entra en el debate que el otro día comentaba con Mirko, ver la posibilidad probablemente de cobrar algún tipo de colaboración en los hospitales públicos, en urgencia, cuando entre algún tipo de paciente. Estoy hablando de valores simbólicos. Si entras por algo, no sé, 2.000 pesos, 1.000 pesos, 1.500 pesos, que se haga un pozo para algo, para cambiar el cuero o la protección que tienen las camillas, no sé. Pero este asunto de que todo sea gratis, de que quien entra no paga, normalmente no paga, de que sea todo gratis y un verdadero saco sin fondo,
hace que también el ser humano no le ponga mucha atención al asunto. Yo siento que estoy de acuerdo con eso, porque igual genera como cierta tardanza. No es lo mismo ir a un hospital público, independiente de que algunos tengan que pagar igual, y o los que no, se genera cierta tardanza. ¿Por qué? Porque de repente igual se ve y se siente que hay como ¿cómo se puede decir? Como desánimo de parte de los especialistas. No estoy diciendo que sea malo, pero de repente se siente como el desánimo y toda la cosa. Yo creo que con eso sí cambiaría un poco el asunto, pues quizá la gente le tomaría más el peso de decir, ay, voy porque estoy mal, o porque de verdad no tiene mucha importancia. Y yo siento que con esos 1.500 pesos igual podrían hacer cosas, no muchas cosas, pero se va acumulando 1.500, 2.000 y así de a poco pueden ir arreglando o haciendo un valor simbólico. Sí, pues. Las cosas no son buenas cuando son gratis. Es bueno es bueno dar gratuidad, todo lo que tú quieras, pero en algún momento del año tú tienes que colaborar con algo. Devolver la mano, y yo creo que y sería como una suerte de cultura al respecto, de cuidar lo nuestro. Y te reitero, las instalaciones que tiene el Hospital San José no distan, no tienen nada que envidiarle a un hospital, a una clínica privada, por ejemplo. Tienen todo. Y es como reitero, es un saco sin fondo, que se le da y se le da y se le da y no hay ningún tipo de devolución. Y de igual manera siento que puede sonar como muy pesado el comentario, pero es que si uno da mucho, de repente igual son tus derechos ir al hospital, que te atiendan, dependiendo de la urgencia y todo eso. Pero si uno da mucho gratis en este sentido de cosas como que todos necesitamos, como es principalmente de urgencias, de medicina y de todo eso, de igual manera la gente se acostumbra y, ¿cómo se puede decir? Se provocan estos conflictos que hay especialmente en los lugares públicos, que empieza a pelear porque no, yo estoy más grave que él, porque lo haces pasar a él, o hay algunos que pagan en urgencia y te dicen, no, yo te estoy pagando, atiéndeme a mí primero, siendo que debería ser esto de urgencia. Siempre va a ser por categorización y toda la cosa. No es lo mismo que venir acá al centro médico y decir, ya, yo quiero una hora de urgencias y me van a hacer pasar después del otro, porque acá no hay categorización ni nada de ese tipo. Y eso. Por eso un llamado a los centros de salud privados. Nosotros en el nuestro hacemos urgencia. Si hay alguien que viene con un cólico renal y requiere tratamiento intravenoso o muscular, tratamiento muscular, lo hacemos. Y no por precios exorbitantes. Estamos hablando de 15.000, 20.000 pesos un tratamiento intravenoso que te corren durante 1 o 2 horas en camilla. Y la paciente sale por 15, por 20.000 pesos. Entonces se hace un llamado a los centros privados para que no tramiten cosas. Si viene alguien con el dedo reventado o cortado por una galleta, o algún trabajador, acá nosotros lo recibimos, lo suturamos por 20.000 pesos, más un bono, o sea, gasta 26.000 pesos y se le sutura, se le hace curación. Normalmente en los centros médicos privados, que donde hay solo médicos generales o algún tipo de especialista, ese tipo de situaciones de urgencia rápida y simples las mandan al servicio de urgencia, y es donde no deben ir justamente. Para eso están los servicios privados de salud, en donde por un precio razonable se les pueda dar la solución.
hay que cambiar la cultura y nosotros la tenemos cambiada hace mucho rato. En Unimédica hacemos eso y por eso nos prefieren. Sí, pues no es lo mismo lo que yo me he fijado, que yo dije, yo tenía un concepto errado de lo que es un centro médico, al menos quizás de este centro médico no lo tiene, de que uno tiene que llamar y pedir hora y te dan hora, pero acá es fácil llegar, uno si quiere llama y pregunta si está como muy saturado o no, y llegar y venir nomás, pues, sin orden previa como para hacerse exámenes, porque de repente uno se siente mal y no sé, pues del corazón supongamos. Y uno tiene que obviamente pasar a donde el médico y decir así, pedirle una orden, por decirle así, y hablar y ya, hagamos esto, otro. Protocolo. Sí, Estamos con Ledimán, nuestra paramédico. La gente no quiere que le complique la vida, ¿no es cierto? La gente no quiere que le complique la vida, menos es en asuntos de la salud, ¿no? No, es que esa situación, buenos días, esa situación está ahorita complicada. Con este problema que hay, según de lo del COVID y todo, la gente se la mantiene asustada. Todos piensan que por una picada de zancudo o cualquier cosa ya tienen el problema. Todos quieren venir a que lo revisen y que no, porque pasó esto, pasó aquello, no. O sea, todo hay que tener calma. Y aquí se le ofrece una buena atención médica y es muy económica. Tenemos que ver que ahorita las cosas están tan caras que van a un centro clínico y salen con los pelos de punta, salen como más enfermos, como pensando como que, ¿cómo pago esto? Bueno, pero aquí se les ofrece esa oportunidad de aquí que todo es más económico, tienen buena atención, somos muy amables y también aparte de todas las cosas con este problema, lo que buscamos es tener soluciones, buscar dar soluciones a la situación, no estar haciendo como que peor lo que está pasando. Entonces les damos el apoyo en que aquí tienen buena salud, aquí buenos médicos, aquí buen trato y buena economía, que es lo más importante en todo. Una vez cuando tenía 20 años yo, hace 30 años atrás, caí en la clínica alemana, no tenía seguro, no tenía dinero, no tenía nada, por un problema de un cólico renal. Y bueno, me atendieron del cólico renal, me hicieron exámenes en horario de 3, 4 de la mañana, que esperaron hacerlo para esa hora para que saliera más caro. Y salí con una cuenta brutal de cara, 250.000 pesos o más, no sé, que en esa época era una brutalidad de plata. Yo vivía con mi mamá y no tenía dinero para pagar, pero de alguna manera se tuvo que pagar por un simple cólico renal. Que me colocaron tratamiento intravenoso para el dolor y nada más, y me hicieron un par de exámenes, algunos de ellos que no era necesario, porque el negocio probablemente está en primer lugar, pero bueno, pero como decía Lady, me cobraron una brutalidad de dinero por en definitiva colocarme un calmante. Entonces eso tiene que cambiar en algún momento. Tienes que entender que si tú vas a una clínica privada y vas sin previsión, te van a sacar hasta el alma. Los centros médicos tienen que comenzar a tomar ese tipo de pacientes, urgencias simples o que se vean simples en el papel, hacerlas acá y por precios normales, por precio de la gente normal, por precio de la gente de a pie. Accesible, que podamos ser accesibles en todas las cosas, porque la cosa está en que la situación está pesada ahorita para todo, tanto para arriendo, para comer, para todo, y también entonces nos enfermamos, que lo que menos queremos, no tenemos esa cantidad para pagar, y entonces aparte de eso, tenemos que ver de dónde lo sacamos, dejar de hacer cosas que también tienen prioridades, porque la salud está primero. Entonces le sacan a uno hasta de cuando uno nació, en eso de que te enfermaste de una gripe, una cosa, y te ponen ahí protocolos que no van, porque te quieren poner cosas que no van ahí en el momento, y entonces tampoco es así. Debemos de tener conciencia para eso, ¿verdad? yo siento que falta de ciertas clínicas, hay como falta de humanización, por decirlo así,
Porque el otro día me acuerdo que vino una señora que venía con una tonelada de exámenes, siendo que eso se puede ver en una consulta. Yo voy, me atiendo acá a una consulta a ver qué le pasa, qué le duele. Esos parecían exámenes de como que los que uno se hace anualmente, como de protocolo. Pero la señora fue por Le algo pusieron puntual. hasta por lo de la uña. No, pero es que hay veces que tienes que... Hay exámenes que te determinan otros, no hace falta tantos Sí, po. para determinar todo. O sea, si podemos poner todo lo que están en el reglón, en el papel, terminamos terminamos llenando una hoja, y son muchos los tubos los que se llenan. Entonces no debería de ser de esa manera, porque con un tubo a veces se hacen hasta 4 exámenes. Entonces no debería de ser, porque no todos son para lo mismo, Sí, pero po. no debería de ser, porque dicen no importa, este es para este es para este, y cuando vienen a ver es la cantidad le de faltó plata. Y otro. entonces, ¿qué pasa? No se hacen los exámenes, porque dicen, ay, ¿cuál será el más importante? Si no sé, porque hay personas que no saben. Bueno, ese es el negocio de la salud, pues justamente, que nosotros no practicamos. Nosotros acá, por ejemplo, hay centros de salud donde se exige a los médicos cierta cantidad de tiempo para atender con cada paciente, para que tú veas más pacientes. Se le exige eso, nosotros eso no lo hacemos. El médico acá puede estar el tiempo que quiera con el paciente, así pague 1, 2 o 3. Y se le exige también en otros lugares, si es que tiene el laboratorio, igual que nosotros, que salgan todos los pacientes con un pool de exámenes, para que también muevan el laboratorio. Eso acá no se hace. Sí, aquí no se hacen nada de esas cosas. Y cuando vienen de afuera y vemos que no son algunos necesarios, se lo hacemos saber también al paciente. Porque hemos hecho las veces de que sabemos que con uno hacen otro, y se lo decimos porque sabemos que la situación no está buena como para gastar para tanto. Entonces, en respecto a lo de los pacientes, también tenemos el médico es el que decide cuál es el tiempo necesario para ese paciente. Aquí no se le exige de que tiene que entrar y salir, no, porque el médico sabemos que tiene que revisarle todo lo necesario y tiene que estar pendiente de lo más mínimo de ese paciente, porque si no, ¿como para qué es su médico? Porque uno le dice el médico de cabecera. Yo siempre he tenido eso de que mi médico, yo no lo he comprado, pero yo sé que es mi médico porque él a mí está pendiente de todo, está pendiente de lo más mínimo mío. Entonces, es mi segundo amigo en ese aspecto. Para mí, los médicos aquí en eso son excelentes. Toman su tiempo y le toman mucho tiempo a la persona. Nos acopla el doctor Márquez. Doctor Márquez, estábamos tocando el tema de los servicios de urgencia del Hospital San José, que son para justamente atender pacientes con riesgo vital. Pero usted puede recordar algún paciente acá que ha venido por consulta general y que gracias a un informe detallado suyo, anexión de exámenes pertinentes y una carta de referencia al colega del hospital, usted ha logrado que han hospitalizado pacientes allá y le han salvado la vida? Pacientes que han venido acá por medicina general. Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, todos nuestros teleoyentes. Bueno, efectivamente sí, nosotros vemos día a día pacientes que vienen algunas veces con algunas alteraciones y las cuales hay que referirlo. Y por lo menos hasta ahora, mi experiencia con lo que es la parte del Hospital San José ha sido buena, ha sido excelente, sí, porque me han resuelto todos los pacientes que he referido hasta ahora, han sido resueltos. Por lo menos tuvo un paciente que ameritaba quirúrgicos y al momento de la referencia corroboraron lo que le había indicado al paciente y en menos de 5 horas ya el paciente estaba siendo intervenido. Entonces creo que también tienen o sea, cuando la persona va referida, cuando la persona va con un informe ya bien detallado, como que tienen más atención, prestan más interés por el paciente y corroboran pues lo que uno les indica, y allí en ese momento entonces le dan la atención oportuna a esos pacientes. Creo que hasta ahora ha sido excelente mi referencia con el Hospital San José, porque
mis pacientes todos han sido resueltos. Ya. ¿Y qué opina usted con respecto a lo del protocolo de urgencia y todo el asunto? Bueno, muchas veces creo que el protocolo está bien por una parte y por otra no, porque a veces hay personas que pasan mucho tiempo esperando, se cansan de esperar y se van y en realidad meritan la urgencia. Entonces creo que también habría que priorizar eso. Entonces a veces los pacientes ya no quieren ir porque ya al pensar en ir ya tienen que dicen que van a estar 4 horas, 5 horas esperando. Entonces muchos no quieren. Entonces cuando tú le dices al paciente, mire, lo voy a referir, ya enseguida te dicen, doctor, pero no, porque voy a estar. Entonces se cansan, pues. Entonces a veces creo que también deberíamos de priorizar las cosas, de prestarle también atención, porque cuando la persona va a un centro de salud va porque tiene algo le pasa, no va porque quiere estar en esos sitios. O sea, a nadie le gusta estar en un hospital, creo yo. Entonces hay que, como decir, a prestarles o solamente verlos, preguntarles qué sienten, y si de acuerdo a eso, bueno, decirle que espera un momento, que puede esperar, tranquilizar a la persona, porque ellos van desesperados, pues, porque no se sienten bien. Entonces cuando llegan allí, esperar 4 horas, 5 horas y ver que, o sea, que no son escuchados, que no son atendidos, muchas veces las personas no van. Desde luego que se sienten algo o se vuelve, o necesitan, ameritan ir nuevamente, o que los refieren. No, las personas muchas veces no quieren ir por eso, porque dice, doctor, yo he ido y no me han atendido. Doctor, yo he ido y no, o sea, no me hacen nada, paracetamol, o me toman solamente los signos y me mandan a mi casa porque estoy bien, y yo sigo con la molestia, yo sigo con los síntomas. Entonces creo que eso también hay que priorizarlo, hay que verlo, hay que preguntarle al paciente, hablar con el paciente, ver qué se siente. Entonces, de acuerdo a eso es que hay que aplicar la terapéutica a los pacientes. Hablamos recién, Emanuel, de la posibilidad, yo tomando lo tuyo, yo decía que quizás debiera haber algún tipo de pago simbólico de la gente de los hospitales públicos, de entrar a algún pozo, algún 1.000 pesos, 2.000 pesos por atención, no sé, pero que la gente sintiera que saca algo de su bolsillo para entregarlo al servicio público. ¿Tú crees que cambiaría algún tipo de mentalidad esa filosofía? Bueno, no, creo que no cambiaría mucho, porque igual si los costos son bajos, las personas igual sin cualquier cosa van a seguir yendo. La ciencia de esto también es que, o sea, implicaría otras cosas, porque quién manejaría esos fondos, en qué fueran destinados. La ciencia es que por una parte también sería bastante bueno que por lo menos por cada atención 2.000 pesos, siempre y cuando los fondos fueran bien distribuidos luego para mejorar los servicios, para mejorar la calidad de las personas, para mejorar la atención. Entonces, si estos fondos lo hacen y tenemos un médico solamente en la urgencia para 100 personas, y ahora tenemos estos fondos y podemos contratar 2 médicos, ahí mejoramos la calidad de la atención a las personas, y la persona se va a sentir a gusto, porque va a decir que ahora estos 2.000 pesos que le están quitando está mejorando el servicio. Entonces no le va a importar pagar los 2.000 pesos, los 3.000 pesos o hasta 5.000 pesos que pueda pagar, o sea, lo que vayan a ponerle, pero siempre y cuando el servicio sea mejor, de mejor calidad, tenga una mejor atención y más oportuna. Sí, pues yo siento lo mismo, que esto sí podría funcionar, pero tendría que haber como un hospital de prueba, pero no en un barrio bajo, podría decirse así, sino que en estos hospitales que están un poco más en un sector como más favorecido, por decirlo así. Así buscar la solución, quién va a manejar la plata, a qué se va a destinar y todo el asunto. Sería mucho mejor y se tomaría más conciencia si se ven buenos resultados, pero si esto se mete en materia de ley y esas cosas, yo creo que debería ser probarlo como en un lugar nomás, y si funciona, si a la gente le gusta, empezar a aplicarlo en los demás.
oportunidad porque muchas oportunidades he ido al servicio de urgencia y he visto las instalaciones que tienen, las camillas que tienen, todo de primer nivel, Emanuel, todo de primer nivel, las máquinas que tienen, los insumos que manejan, los baños que tienen, todo de primer nivel, pero a veces tan maltratado, que quizás 1.000 pesitos por aquí, 1.000 pesitos por allá servirá para cambiar el tapiz de alguna camilla, pagarle un poquito más a la señora que limpia, no sé. Pero realmente da mucho escozor ver que una cosa que no se paga nada se maltrata tanto. Las camillas se golpean contra las paredes, hay pedazos de cemento que saltan en la esquina, que tú ves, instalaciones que no tienen ni 20 años o 10 años, nuevo de paquete. Lo otro que se podría tomar con eso es la falta de vocación de algunos especialistas, que uno va y yo que me atiendo en hospitales públicos y en consultorios, de repente no hay como, ¿qué quiere? No hay esa amabilidad con el otro o empatía con el otro, que de repente tú lo estás viendo y está enfermo, uno andan débil y esas cosas, y te tratan mal, por decirlo así, o te tratan de forma prepotente, porque igual me pongo en su lugar y hay una parte de estrés, pero el de al frente no tiene la culpa. Quizás te pasó un mal rato con otra persona, pero el de al frente no te está haciendo pasar un mal rato. Y eso es lo que categoriza a la gente también, es que, pucha, no quiero ir al consultorio porque siempre me tratan o me atienden mal. Claro, la mayoría de las veces uno lo que prefiere es que te traten bien, porque vos venís con un dolor, vos venís con cualquier cosa y estáis buscando es que te traten bien, ¿no? Pero no se trata de que te abracen y te besen, simplemente ser amable. Lo valiente no quita lo cortés. O sea, no entendí el por qué el trato mal a la persona si todos somos humanos y todos merecemos respeto. Lo importante es que si tú das respeto, te van a dar respeto. Si tú das confianza, te dan confianza. Y si tú das amabilidad, todo el mundo te va a tratar amablemente. Ya los que sean de otro pensar ya es distinto, y uno buscaría la manera de hablar con ellos y dialogar, que es lo primero que tiene que hacer uno. Y después, bueno, pero lo importante de ahí es el trato. En donde quiera que lleguéis, te tienen que tratar bien. O sea, no entendí la parte de que te tienen que tratar mal, porque todos estamos buscando un servicio a lo cual pagamos también. Y vas a pagar y aparte te van a tratar mal, o sea, no. Entonces, porque sea público no quiere decir que por eso te van a tratar mal, porque de eso no se trata. Porque a la final del cuento uno siempre le cobran por donde sea, así sea la verdad o la mentira. Sí, y ¿cómo se llama esto? Los de los adultos mayores que van al consultorio y ellos van con más frecuencia. De repente van porque, no sé, hay gente que es más sensible que otra y van porque le duele esto otro. Pero los tratan mal, y yo he visto que los tratan mal. Yo también he visto. Y tú te ponías a pensar, pucha, ese podría ser mi abuelo, mi papá, y ellos no piensan, no se ponen en el lugar de que ellos también van a llegar a viejo. Tampoco van a llegar a viejo, porque Sí, he visto mucho eso. Yo muchas veces he visto cuando tratan mal los mismos hijos a sus papás en la consulta. Y yo me pongo brava porque digo, no van a llegar a viejo ellos también tienen que pensar que van a llegar a viejo. Y independientemente, aparte de que son tus padres, es lo que más preciado tiene uno en la vida, los padres. Los padres y los hijos, yo digo que te los dio Dios por algo, para que tengas un amor en tu corazón de alguna manera. Porque si no quieres a nadie en el mundo, aunque sea a tus hijos, a tu padre, tienes que quererlo. Pero no, yo he visto personas aquí que tratan a sus padres mal y le hablan como si fueran aquel estorbo o aquella molestia. Estando aquí en la consulta, me puse brava con una señora porque le dijo a su madre, pero déjate poner eso, y como la señora no quería porque le molestaba, agarró y le metió un pellizco. ¿Dónde la viste? Le metió un pellizco a la mamá y le dijo, ¿qué estás buscando? ¿Que te dé? Así, delante de mí. No le importó, ni siquiera que yo estaba. Debe de ser una persona que le pegan mucho, cuando no le importa delante de quién lo dice. Entonces es algo que no.
varias veces los tratan como si fueran personas animales o no sé. Tienen que entender que son niños de nuevo, vuelven a ser niños cuando llegan a su tercera edad y no lo ven de esa manera. No lo ven como que van a llegar a viejos, ni que van a tener algún día ni quien te pase la mano, ni quien te ayude a pararte de la cama. Van a suplicar haber hecho eso cuando tenían la oportunidad y la pierden. Qué tristeza. Lo que he visto mucho con respecto a eso es que en los hospitales públicos, no sé si será en las clínicas o en asuntos así, que si hay abuelitos, por decirlo así, muy cargantes o que no se dejan atender, lo amarran. De repente mi abuelo sufrió de diabetes y cayó al hospital porque le iban a cortar su piel y ¿cómo se llama? Y como era muy conflictivo, las doctoras no hallaban la mejor solución que amarrarlo. Y lo amarraban. Sí, porque no encuentra ninguna otra solución. Yo doy fe y Claudia es testigo, Claudia, el doctor Navarro. Yo a mi mamá años con ella con Alzheimer, demencia senil. Y a las finales hubo que amarrarla, había que contenerla. A mi mamá había que contenerla y yo tenía que amarrar los pies, pues no es por maldad. A la silla de ruedas también de repente se quería arrancar, había que amarrarle las manitos, entre comillas, no una amarrada, Sí, no, un sujetador nomás, por si acaso. Para mí es normal. Ya, esa es la experiencia hay que estar en del el señor Fernando Poblete, paciente de nuestro centro, que justamente está escuchando la emisión de nuestro programa y decide participar, pero yo, no, Sí, por está supuesto, bien. gracias, más bien por la Muchas- experiencia, pero ¿sabe qué? Yo, en ese sentido, como experiencia médica, les puedo decir que uno a veces, cuando hemos tocado la oportunidad de tener que amarrar a un paciente, es como para salvaguardar su propia integridad. O sea, cuando tienes paciente que desde el punto de vista clínico no está coherente, no está consciente, por ejemplo, porque tiene una alteración de su conciencia, producto de una patología como la diabetes, como alguna patología que produzca alteración neuronal, todas estas cosas, esos pacientes pueden tener algo llamado agitación psicomotriz, e incluso tener delirios, o sea, personas que pueden pensar que le están haciendo un daño, que le están causando un daño, o sea, no están del todo conscientes, no es que ellos están conflictivos porque quieren. Sí, pues. Entonces, pueden hacerse daño en ese proceso y muchas veces hay que como que tratar de contenerlos, no es la idea, pero sí tratar de contenerlos para evitar que se haga un daño mayor, pero no que, por ejemplo, venga un paciente con diabetes que esté consciente, que esté claro, esté lúcido y haya que hacer una amputación de su pierna por alguna complicación X y este paciente no quiera, no es que nadie lo va a amarrar y se la va a amputar a juro, no, o sea, el paciente es consciente, tiene la capacidad de decir, si no quiere que se le haga ningún procedimiento no se le hace y punto, o sea, eso se respeta, eso es un derecho universal. Sí, pues igual de esta manera yo lo vi porque ya, si bien era un paciente que ya es viejito y se entiende, pues puede reaccionar de una manera agresiva, pero no tenía como problemas de Alzheimer ni ninguna de esas cosas. Y de igual manera las enfermeras los categorizan así como los desordenados, por decirlo así, por lo que yo vi. Y justo cuando lo de mi abuelo, había más gente adulta en el alrededor. Y no sé qué estaba pasando, no sé lo que le estaba pasando a ellos, solo lo veo en esa perspectiva. Pero yo veía que las enfermeras los categorizaban como los desordenados, por decirlo así. Y los trataban de una manera distinta de los que estaban desamarrados. Siento que de repente ya tú están amarrados y pueden estar tranquilos, por decirlo así. Y llega la enfermera y, tú soy el tanto, no sé qué. Y y eran brutas, siendo que ellos ya se veían amarrados y ya te da lo mismo, pues hagan lo que sea, pónganme las vías, lo que sea, por decirlo así. Y se categorizaban de una manera mala, pues, o sea, lo que yo vi en mi experiencia, no sé cómo será ahora, pero en ese momento yo lo veía así. Bueno, la verdad es que no sé, porque nunca he estado en un servicio en donde se maneje o por ejemplo, se amarre a un paciente por mera voluntad del personal de salud. O sea, no.
Sencillamente, en las veces que yo he visto que se ha tenido que contener a un paciente, es sencillamente como para salvaguardar su integridad. Ahora, no sé bajo qué condiciones, cuáles sean específicamente las patologías o las causas por las cuales tuviste o tuviste esa percepción en general, pero como tal, yo nunca he estado en un servicio donde se tenga que manejar ese tipo de casos, a menos que sea un servicio de psiquiatría, ¿ya? Sí, en po. donde tienes que, sabes que tienes un paciente, no sé, que puede tener un evento psicótico y que de pronto pueda reaccionar De una mala manera. bruscamente, agresivamente de un momento a otro, entonces tengas que prevenir eso. Pero vuelvo a lo mismo, generalmente en ese caso, claro, en los casos de psiquiatría es otra cosa, o sea, tienes que salvaguardar al personal que lo va a atender y también a la integridad del paciente. Pero cuando son condiciones metabólicas, cuando son condiciones de enfermedad que me producen alguna alteración mental, generalmente es eso, es para salvaguardar la integridad del paciente y evitar que el paciente se haga lesiones a sí mismo, o se arranque las vías, o... Exacto, pero muchas veces, como te digo, estas no son cosas que el paciente los hace por voluntad propia, sino que su percepción de la realidad está alterada debido a una condición patológica inicial. Muchas veces el coma diabético puede producir este tipo de cosas, en los estados hiperosmolares, que se llaman así, por subidas de azúcar, o también las bajadas de azúcar muy severas pueden producir estas alteraciones neurológicas, sin mencionar los pacientes que le produzcan eventos cerebrovasculares como los SB, o personas que tengan algún tipo de trauma cerebral, algún tumor. Ese tipo de cosas puede causar una alteración neurológica con una irritabilidad del paciente, en donde un simple síndrome de abstinencia. También un síndrome de abstinencia en donde el paciente va a reaccionar o puede reaccionar agresivamente, y esto puede ir en detrimento de su integridad física, y es ahí cuando se tiende o se utiliza este tipo de técnicas, pero no en un paciente con una voluntad propia, porque puede ser que haya una persona que esté lúcida, esté consciente, pero esté agresiva, y si esta persona decide que no quiere atenderse, hay que respetar esa voluntad, ¿ya? Hasta que demuestres, por ejemplo, que este paciente no está de esa forma atendiéndose, pero no está coherentemente pensando. Eso es otra cosa, esto como más allá. Bueno, esto fue Cupal Unimedic. Escúchanos todos los días sábado a las 21 horas con un nuevo capítulo y síguenos en nuestras redes sociales.